¿Y si te dijera que el símbolo del cuervo no representa la muerte, sino el inicio de tu transformación más profunda? En la alquimia existe una fase temida, oscura, incómoda, la nigredo. Es el momento en el que todo lo que crees ser se descompone, se derrumba y muere. Y es ahí, justo ahí, donde aparece el cuervo, no como presagio de desgracia, sino como guardián del umbral, como testigo del descenso al inconsciente, como heraldo de una verdad que pocos se atreven a mirar. En este vídeo vas a descubrir por qué el cuervo es el símbolo central de la putrefacción alquímica, qué significa realmente morir antes de renacer, y por qué, sin atravesar esa oscuridad, no hay verdadera transformación. Prepárate. Esto no es simbolismo superficial, es un viaje al corazón de la sombra. En alquimia, nigredo, o la negrura, es sinónimo de putrefacción, llamada en los textos alquímicos en lengua latina putrefactio. Muchos alquimistas creían que, como primer paso en el camino hacia la piedra filosofal, todos los ingredientes alquímicos debían purificarse y cocinarse exhaustivamente hasta obtener una materia negra uniforme. En términos materiales, es el momento en que la materia prima, lo impuro, lo caótico, lo informe, se descompone y se reduce a su esencia oscura, primigenia. En términos espirituales es el proceso por el cual el alma del iniciado desciende al caos, al sufrimiento, a la confusión y al vacío. En el latín alquímico había un término para ello, mortificatio. El cuervo se convierte así en el símbolo de ese proceso, pues no solo anuncia la muerte simbólica del yo ordinario, también representa la aceptación de la sombra, la parte reprimida, oculta o inconsciente del alma. Su presencia no es accidental. El cuervo aparece cuando el alma está lista para confrontar el dolor y los residuos interiores que bloquean su evolución. Cuando se representa el cuervo posado sobre un cráneo, se activan múltiples símbolos a la vez. El cráneo representaba la muerte, la finitud, la desposesión del ego, lo perecedero. El cuervo simbolizaba la vigilancia sobre la muerte, el agente de la putrefacción, pero también el mensajero entre la vida y la muerte. La unión del cráneo y el cuervo representaba el inicio del descenso alquímico, la contemplación del fin como única puerta al renacimiento interior. Esta escena funciona como una puerta al inframundo del alma, es decir, al inconsciente, donde yacen los contenidos reprimidos, las heridas no sanadas, las ilusiones que deben morir. Para nacer de nuevo primero hay que morir, y eso atemoriza a muchos. El cuervo es la manifestación simbólica por excelencia de la nigredo en la tradición alquímica. Representa visual y arquetípicamente esa primera etapa del proceso de transformación interior en la gran obra, cuando todo debe morir, disolverse, corromperse, para que algo nuevo y auténtico pueda surgir. Pero, ¿qué muere en la nigredo? Un rosario de obstáculos vacíos, la identidad falsa, el orgullo, la vanidad, el miedo, las estructuras mentales rígidas heredadas de una familia o de la sociedad vigilante, fiscalizadora, pero ante todo las vanas y temerosas ilusiones sobre uno mismo. Este proceso no es bonito ni glorioso, es doloroso, solitario, lleno de confusión, sueños inquietantes, resistencias y llanto, pero es absolutamente necesario. El cuervo es también el vigilante del umbral, pues no cualquiera se aventura en la nigredo, solo se inicia quien está dispuesto a sacrificar la comodidad de su yo pequeño, para descubrir la profundidad de su verdadero ser. En muchos relatos iniciáticos y mitológicos hay un descenso a los infiernos, el Hades, el Sheol, el mundo subterráneo. El cuervo es el psicopompo, que acompaña, aunque a veces simplemente observa, ese descenso. Dante, en la Divina Comedia, atraviesa el infierno antes de llegar al paraíso. Pues bien, Jung diría que eso es un proceso nigredo, introducirnos en nuestra sombra. En algunas imágenes alquímicas, el cuervo está quieto, sin graznar, porque representa un momento de pausa absoluta.
El alma no se mueve, está en estado de fermentación interior. Como el cuerpo en el ataúd, debe dejar que actúe la oscuridad. Este silencio es fundamental. El ruido sería distracción. Solo el silencio, interno y externo, permite que la disolución tenga efecto. A veces se representa también un huevo negro o una vasija herméticamente sellada, vas hermeticum, en la etapa nigredo. El vaso representa la psique del alquimista, el lugar donde ocurre la transformación interior. En su interior, la materia muerta está putrefacta, pero viva, como un feto aún sin formar. Se sella para que nada entre ni salga, simbolizando así un proceso interno, cerrado, secreto y autónomo. El cuervo es el centinela de ese huevo, espera, no interviene, sabe que no debe acelerarse el proceso, el caos necesita madurar. ¿Por qué el cuervo representa el anigredo? El cuervo, de plumaje negro y brillante, simboliza la oscuridad total, tanto exterior como interior. En la alquimia, esta negrura es la señal de que la materia prima se ha disuelto, de que ha comenzado la descomposición esencial. Se decía en textos alquímicos: la putrefacción se conoce por el ennegrecimiento, y el ennegrecimiento es el cuervo. Es el vínculo con la muerte y la descomposición. En la naturaleza, el cuervo es un ave carroñera, se alimenta de la muerte y la putrefacción. Simbólicamente, esto lo convierte en el portador del final, pero también en agente de purificación, pues devora lo muerto para liberar lo que aún puede transformarse. En muchas culturas, celta, nórdica, mesopotámica, el cuervo es un guía del alma hacia el inframundo. En alquimia, esto equivale a guiar al adepto hacia su sombra, al inconsciente, al lugar de su crisis y la regeneración. El cuervo no es solo un símbolo externo, sino la expresión visible y onírica de un proceso interno. Cuando aparece el cuervo en visiones, sueños o intuiciones, significa que el anigredo ya ha comenzado en el alma. El iniciado ha entrado en la oscuridad, en el caos fértil, en la pérdida de sentido necesaria para encontrar lo verdadero. Aunque puede parecer ominoso o negativo, el cuervo no representa el mal, sino lo inevitable y lo transformador. Por ejemplo, una visión superficial profana puede considerar la muerte como una amenaza, pero desde una visión alquímica esta es renovación, transfiguración. Para la mayoría la oscuridad es un error, para el iniciado la matriz de la luz futura. La putrefacción el fin, para el buscador el evidente inicio del comienzo de la auténtica vida. El cuervo es la manifestación simbólica del anigredo. Es el anuncio de que el alma ha descendido, de que el ego ha empezado a morir y de que bajo esa oscuridad una nueva luz, aún invisible, ya ha sido convocada. La relación entre el anigredo y la mortificatio en alquimia es íntima, profunda e inseparable. De hecho, en muchos textos alquímicos y esotéricos, ambas son prácticamente sinónimos simbólicos, aunque cada término subraya un matiz distinto del mismo proceso iniciático. La mortificatio, el acto de dar muerte, es un término utilizado tanto en alquimia espiritual como en mística cristiana y en psicología analítica, que designa la muerte simbólica del ego o de las pasiones inferiores. La experiencia del sufrimiento, la humillación, la desesperanza o la ruina interna, el paso por la noche oscura del alma, cuando todo sentido desaparece y la psique queda desnuda, pero en términos alquímicos es el acto de matar lo viejo para preparar lo nuevo. En la iconografía alquímica aparece como cuerpos despedazados, reyes decapitados, hombres destripados, animales muertos, etc. La nigredo es el estado, la mortificatio es el proceso que conduce a ese estado. Podríamos decirlo así: la mortificatio es el camino que lleva al alma hacia la nigredo. En una visión alquímica clásica puede representarse como un rey y una reina desnudos, desmembrados y hervidos en un caldero, puro mortificatio. Del caldero sale un cuervo que vuela hacia un cráneo, la nigredo. Este tipo de imagen implica que los arquetipos del poder egoico, el rey y la reina, han sido destruidos. Lo que queda es la noche del alma, donde empieza la verdadera transformación bajo la mirada del cuervo negro. Y al final, en esa oscuridad sufriente, el sol negro emerge con su fuego oculto que arde en la putrefacción. Porque sí, el sol níger se asocia con la nigredo, pero en su aspecto luminoso y paradójico. Cuando todo parecía perdido, el sol negro comienza a brillar. Ambos son símbolos del descenso al inconsciente, pero el cuervo es el heraldo, mientras que el sol negro es el núcleo oculto del proceso, el corazón oscuro que, paradójicamente, da luz desde las tinieblas. Y hasta aquí este vídeo sobre el simbolismo del cuervo en relación con la alquimia.
En el siguiente trabajo trataremos el simbolismo del cuervo en relación con la luz y la oscuridad.